¿Qué puede haber en común en el relato, entre el relato del mito y la propuesta de la física? Al momento de querer explicarse, al momento de querer fundamentar, al momento de querer comprender finalmente cómo, cómo suceden cosas. Quizás la pregunta de la ciencia y de la física es una pregunta que está ligada al cómo ocurre. Y como hemos visto en el mito, la pregunta es ¿de dónde viene? Siempre el mito es originario, o sea, busca, es etiológico, busca conectar con ese origen, no para ir hacia un pasado, sino para encontrar un modelo ejemplar, ese modelo de las grandes tallas, ese modelo que crea la plantilla que se reproduce después rítmicamente a través de los ciclos de subida y bajada. Y una vez más, una vez que nos retiramos de ese origen, en la medida que avancemos en esta concepción de tiempo mítico que ya es circular, o sea, siempre ha sido circular, que no es lineal, lo más probable, en realidad lo más seguro, es que en la medida que avancemos, de pronto en el futuro nos encontremos con el origen. Entonces, no es que nos encontramos con el pasado, sí, en un sentido puede ser que, bueno, sí, es el pasado, pero también es el comienzo y es la esencia, es, son todos los tiempos, ¿cierto? Y es por esto que se le llama origen más que pasado, esencia, eh, más que cualquier otra definición que separara el objeto del sujeto, es decir, cada uno de nosotros, yo soy el sujeto, el observador que voy observando aquello y lo otro es lo que acontece. La tremenda importancia de que el ser el ser no está desconectado de la naturaleza, ya no existe un observador que pueda visualizar lo que está pasando allá afuera sin estar comprometido y sin dejar de ser también partícipe en aquella interdinámica de lo que sucede en el cosmos, en la naturaleza y en las zonas más eh, pequeñas, invisible a nuestros ojos, pero tremendamente potente como puede ser el mundo subatómico. A la posibilidad de ver cuánta relación hay en la huella arquetípica que recorre un científico al momento de buscar un sendero por el cual transitar, aún realizándolo desde la física más clásica y más mecanicista de todas, sigue una idea. Existe un recorrido arquetípico, una huella. Esta preciosa, eh, este, esta preciosa anécdota, porque no va a ser una anécdota, eh, de la física clásica, en este caso de la visualización del sistema planetario, del sistema de rotación alrededor del Sol, en donde Kepler necesitó utilizar datos y para esto fue un poco quizás hasta incluso oportunista y se aguachó con su mentor Tycho Brahe eh, con la intención de utilizar los datos que ya Tycho Brahe estaba eh, observando y datando, haciendo un catálogo celeste del movimiento a diario, de cada noche, sin saltarse ni una noche, en las terrazas de un castillo en Praga. Tycho estuvo ahí 20 años calculando cada noche y con, fíjense como esta como eh, suerte de confinamiento al interior de esa terraza, porque cualquier falla en cualquier noche se iba a perder la gradiente diaria en este gran estudio. Pero sin embargo, Tycho era un astrónomo y un astrólogo, no estaba interesado en el estudio del sistema solar y
En cambio, Kepler era un físico copernicano ferviente, o sea, que seguía las ideas de Copérnico, y también platónico ferviente, seguía las ideas de Platón. Y al seguir las ideas de Platón, entonces se cae en esta mística de querer considerar cómo es que la geometría perfecta debiese ser siempre un círculo. Así como se pensaba que era un círculo, él pensaba que era un círculo, la órbita que va a rodear, en este caso, el centro de la Tierra, en donde al mismo tiempo, al ser copernicano, estaba proponiendo que fuera el Sol y no la Tierra, el centro. Entonces tenía que hacer calzar todo esto, los datos de Tycho Brahe, los datos de que existe una órbita perfecta, que es circular, platónicamente hablando, arquetípicamente hablando, perfectamente hablando, y por otro lado, seguir una intuición de que Copérnico estaba en lo cierto y que es el Sol y no la Tierra el eje del sistema planetario. Y bueno, los datos de Tycho Brahe, que eran muy acuciosos, él les tenía una fe, una reverencia absoluta, y al ponerlos todo en juego, las tres cosas, no daba. Entonces llegó un momento igual me hablaba que era un momento como de verdad, un momento de decisión inmensamente importante, potente, y es un físico el que está decidiendo en ese momento si abortaba en el fondo la idea platónica, es decir, a lo mejor existe una otra forma que no es el círculo, la que arroja el movimiento alrededor del Sol, y tenía que sacarse de la mente de que podría ser esa la huella circular. O, en definitiva, no era el Sol, o, en definitiva, los datos de Tycho Brahe no estaban buenos, no estaban lo cierto. Pero finalmente optó por los datos de Tycho Brahe, este astrónomo, astrólogo, confió en ellos, y tuvo que, y para comprobar la idea copernicana de que es el Sol y no la Tierra el centro del universo, entonces se entregó a aquello y ello arrojó una órbita distinta, que sería una elipse. Esto, desde mi formación, desde mi conocimiento, tan modestos en física, lo pongo en valor por este recorrido inicial que sigue el ser humano, en este caso un físico, un gran físico, ¿cierto? Un científico, un gran científico, pero está siguiendo una huella, una intuición, un gesto, finalmente es un gesto que lo lleva a poner en su escritorio una serie de coincidencias de estudios, datos, etc., que va a permitir confirmar o no la cosa. Porque también, por supuesto, todo tendría que calzar matemáticamente, que es un poco desde donde funciona la ciencia. Pero esta idea inicial de que hay un gesto que se sigue, es la idea, un gesto arquetípico, es la idea que va a seguir un hombre sapiencial en algún lugar, en alguna cultura en donde solamente tiene un gran bagaje cultural, pero a punta de experiencia nomás, y otro ser humano que ha corrido por un camino muy distinto, ha recorrido un camino científico, un camino de pensamiento abstracto, de pensamiento lógico, de cálculos que incluso hay que llegar a crear los cálculos que van a poder dar cuenta de que el experimento, porque ni siquiera se tiene al principio la ecuación, la forma, en el camino, ¿cierto? Entonces el gran científico tiene que además crear ese puente abstracto que es, por ejemplo, Newton llegar a ser el
el cálculo diferencial, que fue un tremendo, pero un tremendo avance en un solo hombre, en un solo ser humano, de un momento a otro, en el pensamiento abstracto. Aunque después podamos decir que en la física moderna muchas de las leyes de Newton no solamente calzan en realidad para la zona media. El haber arribado a esa visualización abstracta de ese tipo de cálculo y llegar a ese tipo de resultados son avances de gigantes, ¿cierto? Bueno, pero ya sea el camino de este ser que está, por ejemplo, en la Patagonia y que intuye que es la luna la responsable de las mareas, este recorrido exige en ambos seguir una intuición, seguir un llamado, seguir una huella, seguir una idea también, que sería la idea, la palabra más cercana a la ciencia, ¿cierto? Es una invitación a comenzar a buscar por ahí y no por allá. Es ese momento en donde hay muy poca diferencia entre lo que es mito y lo que es ciencia. Ese primer momento que responde al prepensar. El prepensar es sensacional al momento de encontrar una verdad, porque se deja sentir, deja escuchar ese lenguaje arquetípico, deja de escuchar ese lenguaje de todos los tiempos. Y, y esto es lo que en realidad está a la base de este libro Mitofísica, es buscar ese prepensar común que puede tener un físico y no digo un hombre porque en realidad el mito nunca está dado por un solo ser humano, ni por un hombre ni por una mujer, está tejido en forma colectiva. Sin embargo, un grupo humano, a veces bastante reducido en número de habitantes, crean una narración mítica que se levanta y queda en pie hasta siempre por esta condición de estar fundada sobre todo en esta huella arquetípica, y los aledaños que tiene son bastante pocos, en realidad no caen en desuso. Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, cualquiera de los mitos cosmogónicos de cualquiera de las culturas, todos recorren la misma huella, es decir, los pongo a prueba y encontrar algún mito cosmogónico en donde primero está la luz y después la oscuridad. La huella siempre es la oscuridad después la luz. Y buscan y busquen en distintas culturas y todos van a arribar a ese momento en donde primero hay un estado de no saber, de oscuridad, de abismal, que siempre tiene un nombre, y después se pasa a un otro estado de luz. En realidad todo funciona como funciona nuestra casa psíquica, ¿cierto? Es decir, hay una proyección de cómo suceden las cosas en nuestro interior, cómo es que primero está lo inconsciente y luego la conciencia, y nunca la conciencia va a alcanzar los niveles de lo inconsciente, es decir, siempre vamos a encontrar que es mucho mayor el territorio, si es que existiera un territorio, porque es un territorio absolutamente metafórico y infinito, justamente es infinito, entonces no solamente podemos hablar de un territorio en términos de cualidad, no de cantidad de tiempo-espacio. La Eneada egipcia, una de las primeras casas reales de Egipto es Heliópolis. Así como Heliópolis, Memphis, son Tebas anteriores a casas reales posteriores o dinastías. Estoy hablando de las primeras dinastías, si es que hablamos desde la historia egipcia. Bueno, en Heliópolis hay, y cada una de estas casas reales
pone en valor o reorganiza su mito cosmogónico y su cosmovisión egipcia, y también está Hermópolis, en donde está Tot. Bueno, en cada una de estas entonces hay un dios que vendría a ser como el demiurgo. En Heliópolis es Atún, en Hermópolis es Tot, y así van cambiando las distintas casas reales, pero no estamos en clase de mitología egipcia. Sin embargo, ¿por qué traigo a la mesa la Eneada? Porque la Eneada es un concepto absolutamente moderno también. Es decir, es un dios, Atón, que tiene a su vez tiene representaciones metafóricas que son llamadas principios, y estos principios están representados por hipóstasis divinas, que en fácil podría ser distintos dioses que conforman esta Eneada, que son 9 dioses en total. Si ustedes nos cuentan aquí los dioses que aparecen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí hay 9 dioses, y todos son parte de un solo uno. Esta idea metafórica y totalmente del reino de la mitología está dando cuenta una imagen de una realidad absoluta, de una realidad inmensamente grande, que es Atón. Y Atón en sí mismo no se lo representa mucho, no tiene una representación, es invisible, es indivisible, aunque sea 9, aunque tenga partes, es indivisible. Esta realidad abstracta no se divide, y es invisible porque es demasiado pequeño o demasiado grande, o sea, sobrepasa las dimensiones medias, hablando como hablaría Capra en estos días en su libro. Y fíjense que tiene la palabra atón, que sabiendo que tom es tomo, los tomos de algo, ¿cierto? Los tomos de una enciclopedia son las divisiones, las distintas partes que conforman la totalidad. Entonces, algo que es sin división es sin tomo, es una unidad completa. Origen etiológico, por supuesto, de la palabra átomo. ¿Y cómo es que Demócrito toma esta palabra? O quizás fue Leucipo el primero lo mencionó, o quizás otro antes, pero bueno, por ahí en una Grecia presocrática ya se estaba nombrando esta unidad, este ladrillo fundacional inicial en el pensamiento como la unidad elemental desde la cual está hecha toda la creación. Porque era necesario arribar a esta unidad mínima. Sin embargo, hemos visto ya cómo es que no fue así, que esta mínima unidad funcionaba como un ladrillo fundacional y es la mínima unidad, porque esta unidad tiene toda una división subatómica, ¿cierto? Fíjense que este atón de Heliópolis, este dios creador que emerge del Nun inicial, que emerge de las aguas abismales, llamada Nun para el mundo egipcio, ya estaba reconociendo, si lo ponemos en una época, quizás en el 2000 y tanto antes de Cristo, estaba reconociendo que en su interior habitaban estos 9 dioses. O sea, sí, es indivisible, pero también está compuesto por subpartículas, en este caso por subdioses, pero cada dios en realidad no es un subdios, es una deidad completa, como lo sería Isis, o sea, primero Shu y Tefnut, que es la respiración, Heb y Nut,
el cielo, o sea, la tierra, Heb y Nut, la tierra. Luego Osiris e Isis, Set y Neftis. Y ahí hay 8. Más Atum son los 9. ¿Cómo es que la mitología en tiempos tan antiguos, en esta metáfora, ya estaba captando este gesto de que este Atum estaba compuesto por estos principios, que es como habla el egipcio, y sobre todo el egipcio desde la mística, desde la función trascendente? Por ejemplo, entre muchas cosas que hace Isis es el proceso de la momificación. Por ejemplo, Neftis es una gran aliada con respecto a eso, pero a su vez es la consorte de Set, que es el contrincante de Osiris, y ella es la consorte de Osiris. Entonces, a veces funcionan en complementaria, a veces son contrarias. Shu y Tefnut son el principio de la inhalación y la exhalación. En realidad, los primeros dos principios que se pueden palpar en cualquier creación. Lo primero que hay es este acto de dilatarse y contraerse, dilatarse y contraerse. Y en realidad ninguno existe sin el otro. No existe dilatación si es que no existe el concepto contracción. No. Y solamente hay contracción si es que existe su contrario y complementario, que es la dilatación. Bueno, todo esto que no fue sometido a un experimento, no vivió una situación de estudio científico experimental, a nivel del dinamismo psíquico, a nivel del dinamismo arquetípico, está tan relacionado con los componentes del átomo. Tan solo por ya vislumbrar que existe una serie de entidades que son principios, que son hipóstasis, y que cada uno en sí es un Dios con un poder en su cualidad, pero tan grande como lo puede ser una divinidad en sí. Son entidades completas que hacen un movimiento, pero feroz al momento de tejer la trama de la existencia. El proceso formativo de un mito, así como el proceso que recorre una hipótesis hasta convertirse en ciencia, nunca es resultante de un solo autor, sino que responde a una red que avanza al infinito de interventores, inventores de aquella idea o fenómeno. Tomemos como ejemplo la constitución de la materia. Cuando Demócrito desarrolló en Grecia la teoría atómica de la materia, esta ya había sido concebida por su mentor, el filósofo Leucipo. Pero posiblemente el mismo nombre átomo también lo pensó Demócrito en sus hallazgos provenientes de sus viajes y estudios en Mesopotamia y Egipto, ya que el concepto de átomo se refiere a aquello que es indivisible o sin división. Tomos es una división. Átomo es el principio del dios egipcio Atom. Atom, de hecho, representa al gran uno indivisible de la Eneada egipcia o los 9 dioses, que son las partes de una sola gran deidad llamada Atom. Estas deidades o hipóstasis divinas son Geb y Nut, Shu y Tenut, Osiris e Isis, Set y Neptis, y todos reunidos representan al demiurgo Atom, quien dará origen a la vida según la casa real egipcia de Heliópolis. Atom es entonces un dios eterno, indivisible e invisible. Esta idea de tomos y de sin tomos, o sea, indivisible, y como la palabra átomo cubre a la palabra Atón como el demiurgo de la Eneada egipcia, y a su vez cubre la idea de algo que es indivisible y que es invisible a su vez, que es condiciones que comparte el átomo y átomo. La revolucionaria teoría atómica desarrollada por Demócrito dice básicamente que los átomos, al igual que el dios Atón, también son eternos, indivisibles e invisibles. Además, es particularmente importante que para Demócrito solo hay 2 ámbitos del existir, el átomo y el vacío.
El filósofo argumenta de la siguiente manera: el conocimiento verdadero y profundo es el de los átomos y el vacío, pues son ellos los que generan las apariencias, lo que percibimos y lo superficial. Es sumamente interesante, no está descrito acá como una cualidad comparada, es decir, como estas 17 o 16 cualidades que fuimos comparando formalmente, pero si bien Demócrito habló de que el átomo es indivisible, luego hemos visto con la física moderna de que en realidad no es así, es divisible, o sea, es divisible e indivisible, porque en realidad por sí solo no tiende a dividirse, pero se puede someter a situaciones experimentales tales que sí se puede alterar y dividir su núcleo. Esta idea de Demócrito de hablar del vacío tan tempranamente, la importancia de decir solamente hay átomos y vacío, es una metáfora también, es una huella metafórica que está a mostrar que no es así, o la, o la, o la, o la que afirma que sí es así, ha estado un poco siempre en la física. Por ejemplo, en el libro de Capra podemos ver que, bueno, si bien el átomo finalmente sí está constituido de otras, o sea, no es la última unidad, porque hay unidades mínimas, unidades elementales, que están sobre todo al interior del núcleo, o los electrones que están justamente jugando muy cerca del núcleo. Estas unidades se encuentran en una porción muy, pero extra pequeña al interior de lo que fuera el átomo si viajáramos en una película de ciencia ficción, al interior de un solo átomo. Si pudiéramos ahora en esta clase viajar al interior de un átomo, el átomo tiene estas características de ser tremendamente grande, pero tremendamente grande en proporción a su núcleo. Es decir, Capra dice que si el átomo tiene el porte de la capilla, de la cúpula de la Catedral de San Pedro en el Vaticano, si ese es un átomo y tiene ese porte, el núcleo corresponde a un grano de sal, lo cual proporcionalmente es casi desproporcionado, ¿cierto? Es decir, hay una inmensa área que no vamos a llamar vacío, pero que podemos llamar silencio, con respecto al enorme ruido que puede haber al interior de un núcleo atómico. Eso por una parte con respecto al vacío. Y por otra, el mismo Newton, en el momento que habla del comportamiento atómico, hablaba de que los átomos, están los átomos y el vacío, también como una dinámica que está siempre en juego. Entonces, esta palabra, que es una palabra bastante controversial, porque finalmente el vacío no es un vacío, es un plenum, es decir, por ejemplo, en el Génesis, cuando se habla de que al principio hay un vacío, en realidad no hay un vacío, hay una ausencia de elementos en el escenario, una ausencia de formas, una ausencia de criaturas que van a poco emerger uno a uno en estos 7 días de la creación, ¿cierto? Y luego sigue y más, bastante más. Pero bueno, en estos 7 días harto se hace. Entonces, en esos 7 días empiezan a emerger las criaturas. Podríamos decir que la primera criatura que emerge es la luz, porque es una criatura. Algunos la van a llamar sol, o sea, antes en realidad, en el Génesis sumerio. Entonces aparece Chamat, que viene a representar al viejo Salekshan, que es el dios sol en la vieja Sumeria. Muy bien.
Entonces, este vacío es un vacío en realidad ni siquiera a medias, sino que es contrario a lo que es vacío, es un vacío plenum, porque está ahí toda la simiente de la humanidad. Pero también, estrictamente en respuesta a que si hay o no criaturas sobre la superficie, tendríamos que decir, no hay todavía ninguna criatura, todavía no ha emergido ninguna montaña cósmica, todavía no ha brotado el agua, todavía no ha emergido el árbol cósmico, todavía no ha aparecido ninguna criatura sobre la Tierra, ni ningún animal, ni ningún ave, y así. Entonces, con respecto a esa ausencia de criatura, hay un vacío. Sin embargo, con respecto a su esencia, podemos concluir que el fenómeno a describir, en este caso y siguiendo nuestro ejemplo, los elementos constituyentes de la materia, corresponde a una intuición o preconcepto originado en la experiencia humana, en donde se tiene la intuición de que la totalidad está hecha de partes y por lo tanto, en principio se podría descomponer esta totalidad y averiguar la naturaleza de sus componentes elementales. Encontramos que este mismo caso también fue utilizado por Jung en su estudio de la psique humana. Él dice, pero ¿de dónde proviene el conocimiento que tuvo Demócrito, o más aún, el que tuvo la primera persona que habló de los elementos constitutivos mínimos? Esta idea tuvo su origen en las representaciones arquetípicas, es decir, en imágenes primordiales que nunca son reflejo de sucesos físicos, sino productos propios del factor anímico. Justamente de esto se trata mitofísica. Cuando estábamos ya avanzados, teníamos bastantes comparaciones, de pronto ya yo me pongo a buscar en los trabajos de Jung, si es que él se había referido a esto desde la ciencia, y me encuentro con esta cita, te la muestro Igor, y fue como, porque aquí lo que está poniendo en valor Jung, si entiendo bien, es, no vamos a hablar, no está preocupado, su tema en ese momento no es resolver el átomo, ni ver qué piensa la nueva ciencia o la nueva física con respecto a una ciencia o física mecanicista, sino que, ¿qué hay detrás? ¿Qué lleva al ser humano? ¿Qué corriente? ¿Qué llamado es el que escucha al ser humano a querer buscar esos elementos constitutivos mínimos? ¿Cómo es que en la física y en la mitología o en el pensamiento, digamos, científico y en el pensamiento también filosófico, como podría ser Demócrito y Leucipo, se llega a buscar, se arriba a esta conclusión, en este caso de que existe esta unidad mínima que es el átomo en Demócrito y Leucipo? ¿Cuál fue el llamado que sintió Demócrito a buscar respuesta a esta inquietud humana? Entonces, en sí misma, esta inquietud humana del pensamiento, del sentir humano, con respecto a una búsqueda de la unidad mínima, es una inquietud arquetípica. Que no es, y a dónde vamos, que no solamente la comparten aquellos que son de pensamiento más racional o científico, o aquellos que estuvieron en el área de ciencia, en el colegio. No corresponde a eso, corresponde al ser humano, corresponde a una inquietud arquetípica que nos recorre a todos los seres humanos. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué es lo mínimo que nos compone? ¿Qué es aquello que no vemos y que finalmente es lo esencial o elemental de lo cual estamos construidos? Ya aquí sobrepasa, pero por mucho, el llamado solamente a ser científico versus ser humanista o ser cosista versus ser esencialista. El llamado en sí es arquetípico, a buscar. Porque al buscar de qué somos,
también es la pregunta que se hace el mito, ¿de dónde venimos? ¿De dónde se van formando esa serie de moléculas, que es este conjunto de átomos que finalmente va así creciendo hasta llegar a tener una criatura? Llámese humano, perro, árbol, ola, etc. Con el fin de que surjan renovadas respuestas acerca de ese mismo aspecto o hito, es necesario también volver a cuestionar lo que se suponía ya estaba resuelto. Esta es toda una osadía, un riesgoso atrevimiento, ya que en resumidas cuentas exige volver a dejar en caos una idea que supuestamente había alcanzado su claridad. Solo al atreverse a visualizar el desorden o caos, es decir, solo atravesando nuevamente esa noche oscura, es posible dar origen a un nuevo amanecer de la idea. Así surge el orden, resurge el cosmos. Con esto podemos aseverar que las verdades en ciencia son siempre transitorias, no hay verdades absolutas. Aquí estamos viendo, por un lado ya vimos esta huella arquetípica, este llamado en este caso, a buscar cuáles son las unidades elementales o ladrillos fundacionales de cuál está constituida toda la criatura. Además, hay una idea sobre esa, o junto con ella, no sé, o ambos, es que esto exige constantemente movernos cíclicamente desde una zona de confort o de conocimiento o de establecimiento de una verdad que por un tiempo la podemos sentir establecida de una vez y para siempre, pero poco a poco no va a cubrir la zona completa. No, hay una nueva situación que no se explica con esa antigua fundamentación o con esa antigua ley, con esa antigua explicación. Y es necesario, es una exigencia también, un llamado interior, un llamado psíquico, por último, a volver a quedar en una situación de caos, de no saber, de oscuridad. El único avance verdadero que podamos tener en nuestras vidas, pero y también en la física o en la ciencia toda, es ese avance que se permite desmantelar ese suelo ya establecido, esa situación que se ha cosmificado. En realidad, cosmificar es justamente ordenar con los elementos esenciales, los elementos abismales, los elementos de este plenum abismal, se reordena una realidad que llamamos universo, y más si le sumamos la palabra armonía del universo. Entonces entra en cosmos, entra en orden, en conocimiento, en articulación. Pero la única forma de avanzar un poco más en el conocimiento no es ir pegándole más y más cositas a esta primera criatura. Muchas veces tenemos que volver a sumergir todo en una zona de desconocimiento, de oscuridad, al momento de hacernos una pregunta que es verdaderamente fundamental y esencial. Como cuando Einstein se preguntó ¿qué es tiempo en definitiva? ¿Qué significa? En realidad la pregunta que él hizo es, ¿qué significa que el reloj llegue a la estación a las 7? Eso solamente significa que las manecillas del reloj, del maquinero, del que maneja la máquina del tren, están sincronizadas con las manecillas del reloj de la estación de trenes a las 7. Pero, ¿qué significa toda una gradiente de hallazgos propia de la relatividad, ¿cierto? Por ejemplo, el estudio de la caída de objetos con masa hacia la Tierra condujo a la idea de que la Tierra es un centro de atracción, y esta idea se extrapoló al sistema planetario. Todos los astros por movimiento natural debieran caer al centro de la Tierra, pero como no ocurre así, surge la pregunta, ¿por qué no caen? Se trabajó mucho sobre esto, construyendo un conjunto de ideas que forman la base de lo que hoy se conoce como la mecánica clásica.
El resultado fue que los astros no caen al centro de la Tierra porque hay un mecanismo que lo impide. El equilibrio del sistema no es estático, sino dinámico. Los astros no caen porque están en movimiento alrededor de la Tierra. De hecho, este es el comienzo de la mecánica clásica y a partir de ahí se dan los primeros pasos que permitirán más tarde construir una teoría del universo. Construir una teoría del universo es una feroz pretensión, es inmensamente grande, es como construir, es construir un génesis, es construir cuál es el orden que se le dio a la creación de las cosas y cómo es que estas están articuladas y cómo es que finalmente todo funciona para que podamos decir hay una armonía en el universo. La teoría del universo no solamente da cuenta de los elementos del universo, sino que sobre todo de la armonía que hay. Por ejemplo, la armonía sustentada en la idea de un equilibrio dinámico. Cómo es que por sentido común podríamos decir, bueno, todo debiera caer, como está aquí alzada la pregunta, al interior de la Tierra o al centro de la Tierra, porque las cosas no caen finalmente. Y se encuentra toda una armonía, todo un gesto dinámico sustentado en este equilibrio dinámico, que si no existiera tal equilibrio, o sea, que solamente el movimiento lo tiene en pie, lo tiene sujeto, está sujeto gracias al movimiento, porque de lo contrario caería. Esa misma idea es la que funciona al interior de un átomo. En realidad, los electrones, como tienen carga negativa, debieran sucumbir al llamado de los protones, con carga positiva al interior del núcleo atómico. Y no sucumben, si bien se mueven cerca, no sucumben por este mismo equilibrio dinámico. Es decir, el electrón nunca para de moverse. Si se moviera, colapsaría el equilibrio, la armonía al interior del átomo, y en este caso caería al interior del núcleo. Pero no, el equilibrio se mantiene justamente porque existe un movimiento, un dinamismo. Entonces encontramos un nuevo patrón que nuevamente es arquetípico. Ya también la filosofía, independiente de la ciencia, había arribado a esta conclusión, a esta idea de movimiento. Por ejemplo, Heráclito. Retomando la idea de que el conocimiento siempre se crea a partir de un conocimiento que ya existe, lo que se describe diciendo que la ciencia tiene un carácter acumulativo, sabemos, por ejemplo, que para desarrollar sus tres leyes, Kepler se apoyó en los datos medidos por el gran y prolijo astrólogo y astrónomo Tycho Brahe, quien lo había invitado a trabajar con él. Kepler, en cuanto ayudante de Tycho, tenía que cumplir con determinadas obligaciones. Pero, además de cumplir estas tareas, Kepler estaba profundamente motivado por la idea heliocéntrica, tomar el Sol y no la Tierra como centro del universo, recientemente elaborada por Copérnico. De hecho, Kepler postuló al cargo de ayudante de Tycho porque le permitía tener acceso a los datos rigurosamente obtenidos por su maestro. Es importante notar que el interés principal de Tycho no era dilucidar cuál era el centro del universo, sino la astrología propiamente tal. Kepler, en cambio, sí estaba interesado en utilizar los datos obtenidos por Tycho para decidir si el movimiento de los astros era en torno al centro de la Tierra o en torno al Sol. Kepler demoró 16 años en enunciar su primera ley. Cada planeta se mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol, con el Sol en uno de sus focos. Primero debió trabajar por años comprobando empíricamente los datos de su mentor. A su vez, Tycho invirtió 20 años trabajando al servicio de observar la posición de las estrellas y llegó a producir un catálogo celestial de gran precisión. Kepler, quien fue, como ya dijimos, un copernicano ferviente y un seguidor de Pitágoras, imaginaba que las órbitas en las cuales giran los planetas alrededor del Sol deberían ser circunferencias, ya que esta forma geométrica
responde a una perfección en armonía y belleza. Kepler trató de buscar el esquema matemático subyacente al esquema planetario. Ya muy avanzado en sus cálculos matemáticos, introduciendo los datos que Tycho había acumulado, llegó a la desilusionante conclusión de que había un error, ya fuera en los datos obtenidos por su mentor o en la hipótesis de la circunferencia, porque la órbita que está centrada en el Sol no es un círculo, sino que debía ser una forma geométrica distinta. Así, Kepler llegó a un punto en que tenía que tomar una decisión: o desconfiaba de la precisión de los datos de su mentor, o se arriesgaba a pensar que podía existir una geometría alternativa a la esfera pitagórica, la cual diera cuenta del recorrido de los planetas alrededor del Sol, utilizando con exactitud para su cálculo los datos de Tycho. Esta última fue la alternativa por la que optó, y la resultante de sus cálculos matemáticos arrojó una forma geométrica llamada elipse, con el Sol en uno de sus focos. Si Kepler hubiera tomado como única verdad posible el conocimiento aceptado por la mayoría de sus colegas de que la Tierra es el centro de atracción, lo que a su vez hace que los planetas describan órbitas circulares, entonces no se hubiera avanzado en la teoría del universo en ese momento, ya que con la Tierra como centro de atracción se predicen posiciones que resultan estar en discrepancia con los datos medidos por Tycho. En cambio, si se decide, siguiendo las ideas de Copérnico, tomar el Sol como centro del sistema planetario, los datos medidos arrojan como conclusión una órbita con forma de elipse. Aquí no solamente estamos nosotros, por supuesto, no estamos en un curso que trata directamente una teoría del universo. Estamos haciéndonos expertos en descubrir las huellas que hay detrás, que mueven a un ser humano, a una criatura humana, a una búsqueda. Y recién vimos cómo es que en esta inmensa tarea, misión o llamado más bien, exige un feroz esfuerzo, un esfuerzo psíquico muy, muy fuerte, muy, muy estresante quizás, porque debemos dejar en oscuridad mm, ciertas imágenes que son las imágenes reguladoras desde las cuales organizamos no solamente el mundo afuera, sino que también, sobre todo y primero que nada, una respuesta interior que otorga un sentido. Si el círculo, la esfera pitagórica es en sí una imagen perfecta que da cuenta de la armonía del universo. De hecho, la palabra cosmos viene desde ahí, de ahí viene la palabra cosmético, ¿cierto? Es la intención de otorgar la mayor belleza y armonía posible, y también belleza, habla de esta perfección de la imagen. Entonces, no es llegar y despojar la idea de círculo, ya no es un círculo, entonces un triángulo, no, es algo muy, muy fuerte a nivel de una imagen que da cuenta de una teoría del universo interior, una teoría cosmogónica, en realidad, desde el mito. Es la propuesta de que todo se arregla si es un círculo, por decirlo, o todo está perfecto si hay un círculo. Sin embargo, él ya también había escuchado esencialmente a Copérnico, y todo su medio en ese momento, todos sus amigos, sus redes sociales quizás, estaban en la idea de qué es la Tierra. Quizás se sostenía tan fuertemente que es la Tierra el centro del universo, porque como leímos recién, la Tierra sí arroja naturalmente, si es que fuera la Tierra, un círculo. Pero si es el Sol, que está en uno de sus focos, eso hace deformar una geometría. Pero ahora volvamos a la idea arquetípica. Deforma una plantilla fundacional, una imagen de la perfección.
y no es llegar y destituirla, porque aquí entramos en lo que es una cosmovisión, una visión de mundo arreglada gracias al círculo. Así nomás. Una visión de un mundo pitagórica al momento de fundamentar el dinamismo también del universo y la estructura del universo y toda una teoría de universo. Es el momento en donde estamos leyendo que hay una cosmovisión detrás, inmensamente fuerte y potente, y desalojar la idea de un círculo es mucho más grande a lo que hoy día podríamos tomar conciencia, que es inmensamente grande. Es toda una tecnología por lo demás, además de filosofía, además de religión, además de sacralidad y todo tipo de conceptos trascendentes y divinos. Está también el tema tecnológico, cómo funciona la máquina del universo. Y a este momento de verdad estaba llegando Kepler. Nosotros no estamos interesados tanto en saber qué más pasó con Kepler, no, pero sí, o sea, a lo mejor ustedes sí, pero la clase con su hora tan finita va a avanzar por el sendero del arquetipo, ¿ya? Por el sendero de esta idea, un tema humano, un tema primordial, un tema que ha estado ahí rondando en la humanidad, pero que no tiene una forma definida, es preforma. Y el círculo entonces ofrece una imagen, una forma, un vehículo para ser visto por la conciencia. Y de pronto tenemos que desalojarlo y encontrar esa otra forma todavía desconocida que está dando cuenta de esa perfección, ¿no? De ese manejo armónico, cotidiano y extra grande a nuestros ojos, cósmico, de cómo se arregla el equilibrio dinámico del universo. Entonces, sí me interesa mucho esto de la raíz de un algo nos lleva a un otro algo. Esta conclusión fue el logro de muchos años de esfuerzo acumulado de Copérnico, Kepler y varios otros. A este hecho lo llamamos un momento de verdad para la ciencia. La ciencia ha calzado exactamente con su intuición de que en el universo hay un orden que puede ser expresado matemáticamente. Podemos observar entonces que a raíz de un algo se descubre otro algo, desconocido hasta ese momento, y desde ese nuevo momento existe una urgencia, una compulsión por conocer eso que recién despunta a la luz de la conciencia y verdad. O, por ejemplo, un algo. Está la idea de que el círculo, la idea pitagórica de que la perfección, la forma perfecta es el círculo. Está la idea de que el círculo lo podemos encontrar si es que la Tierra es el centro del universo. Así que esa es y ahora podemos quizás comprender por qué fue tan fuerte esta idea de que la Tierra fuera el centro del universo, porque es una idea pitagórica dado que arroja una circunferencia. Hay otro algo, hay un otro instigador a mirar una idea distinta. No será el Sol. Hay otras razones importantísimas que son propias del prepensar, o sea, de la intuición, que mueve en este caso la atención, en este caso de Copérnico a Kepler, a fijarse en que aunque existe la idea, ese algo llamado circunferencia, existe un otro algo llamado Sol, y las dos no calzan. Y en ese momento, es aquí cuando acabamos de leer, empieza como una búsqueda frenética, quizás una búsqueda intensísima, para poder encontrar cuál es esa verdad, en este caso buscada matemáticamente. Y para eso se necesitaban los datos de este señor Tycho Brahe, que no era
que tenía básicamente sus intenciones en el momento de calcular solamente porque estaba interesado en el desarrollo de la astrología y la astronomía, y no en crear una teoría de universo. Pero todo se junta, todos estos algos son reunidos finalmente en un pensamiento abstracto, matemático, de Kepler al servicio de una teoría de universo. No nos detenemos hasta encontrar un hito en el mapa de representaciones del cosmos, de la materia y o de la existencia. La concatenación de los eventos contiguos que van dando pie al hito no es necesariamente inmediata ni continua, sino que se da a saltos, incluidos largos intervalos de tiempo de por medio, hasta que entra algún nuevo elemento significativo en escena y se produce otro despertar que clarifica la visión de nuestro mapa de la comprensión de la realidad. Ahora bien, la ciencia puede tomar su reposo en cuanto nueva fundamentación. Así, por ejemplo, citamos las palabras de Kepler: lo que fue mi profecía hace 25 años, lo que hace 16 años yo argumentaba que era algo que había que buscar y que fue la razón por la cual me uní a Tycho, la razón por la cual me instalé en Praga y la razón por la cual he dedicado la mejor parte de mi vida a observaciones astronómicas, finalmente lo he sacado a la luz y he conocido la verdad de mis esperanzas más audaces. Los dados están arrojados sobre la mesa. El libro está escrito para ser leído, ahora o en la posteridad. No me preocupa. Perfectamente bien puedo esperar un siglo que llegue un lector, tal como Dios ha esperado 6.000 años para que llegue un observador. Ahí en esta curiosa, importante palabras que Kepler nos comenta, quisiera una vez más poner en valor esto de que él se sintió compilado a buscar una respuesta, invirtiendo para lo cual su vida, los mejores años de su vida, gran parte de su vida, quizás vidas que son más cortas y que objetivamente son más cortas y que destinarlas 100% a esta búsqueda, casi no era una decisión, era todo lo que era a todo lo que estaba llamado. Y finalmente la idea de dar a luz una idea es cosmificar. Luego esta idea puede ser modificada o amplificada, pero en ese momento se ha cosmificado. Luego esto va a entrar en una zona otra vez de caos, de análisis, de incluso de anulación o de sustitución, pero por un buen tiempo esta idea va a proponer una plataforma segura, una plataforma armónica que da cuenta de la teoría del universo, cómo funciona el universo. Sin embargo, nosotros, por la huella que estoy tratando de llevarlos, es muy ligado a la psique en este caso, de este sujeto, en donde él, a modo de ejemplo, pone, bueno, Dios ha esperado 6.000 años a que llegue un observador, él. Así que puede esperar ahora el Kepler de más 100 años a que llegue un lector a leer sus hallazgos. Pero estos 6.000 años, además de ser un ejemplo, son también una reunión con lo que estaba sucediendo literalmente, además del ejemplo, además de la metáfora, hace 6.000 años. Hace 6.000 años estaba creando todo este sistema sexagesimal, como les mencionaba recién la clase pasada. Este sistema de medición abstracta del tiempo y del espacio en relación al número 60. La fecha, que al parecer es azarosa, aquellos 6.000 años que nos dice el científico y místico Kepler que tuvo que esperar Dios, además de un ejemplo, puede ser un dato numérico significativo, ya que en Sumeria
hace 5 o 6.000 años justamente se producía una revolución en el mundo sacerdotal con el hallazgo del sistema sexagesimal basado en el SOS 60, la unidad que todavía utilizamos para medir círculos y calcular el tiempo. Veamos lo que dice Joseph Campbell al respecto. Por un milagro para el que no conozco ninguna interpretación, la aritmética que se desarrolló en Sumer ya hacia el 3200 a.C., por casualidad o por inducción intuitiva, coincidía con el orden celeste de tal manera que puede calificarse de revelación. Todo el mundo oriental arcaico, en contraste con el mundo occidental primitivo y posterior, estaba completamente hipnotizado por este milagro. La fuerza de los números era de más importancia que la humanidad, pues constituía el principio organizador por el cual la humanidad comprendió y reconoció su armonía y sentido latentes. La majestuosidad de sus ciclos, ciclos cada vez mayores, más grandiosos, ampliándose infinitamente, era la ley por la que los dioses nacían y desaparecían. En Sumeria se celebraba el Año Nuevo, bueno, en el hito de los 360, pero tenía 5 días de celebración, entonces daba estos 365 días. Este Año Nuevo no era en realidad solamente una fiesta más, sino que era una fiesta de renovación. ¿Una fiesta de renovación de qué? Del modelo ejemplar. Todo lo que en el año había decaído, todo lo que había menguado, todo lo que había muerto, todo lo que se había debilitado, alcanzaba, gracias a este recorrido circular del espacio-tiempo, alcanzaba el hito del origen. Y como alcanza el origen, es estar parado right there en el origen. Así que en ese momento todo alcanzaba las tallas generales, las tallas ejemplares. Y todo esto está dado gracias al círculo, hacia la compleción del círculo, hacia haber logrado pasito a pasito los 360 grados que hablan de un tiempo, de un espacio sagrado, y también a nivel de tiempo, los 360 días del año que estaban conformados por 5 semanas o sea, por 72 semanas de 5 días. Además, estos 360 días se podían pasar ahora a círculos mayores. Esa es la cita que habla Joseph Campbell, tiempos cada vez más amplificados, ¿cierto? En donde podríamos tener un gran año, en donde cada año sea de 300, un gran año, en donde cada día sea de 300, cada día mítico, cada gran día mítico sea de 360 también, y así ir multiplicando todo a dimensiones inmensas. Sí, a mí me encantaría que pudiéramos leer la cita, o sea, al pie de página, y seguir leyendo a Joseph Campbell un poquito más en estos 2 párrafos para que veamos las magnitudes que puede llevarnos la abstracción de la idea geométrica de un círculo y el cálculo matemático de un tiempo y espacio sagrado, que calza y coincide con el retorno de la renovación, que en el fondo es el ritual, el vehículo para el ritual del Año Nuevo, el vehículo para volver todo a las tallas generales. Acerca de los tempranos estudios y cálculos matemáticos del cielo, Joseph Campbell nos dice: sugiero que los cálculos matemáticos todavía evidentes en algunos primeros documentos sumerios conocidos, aunque ya tardíos en su contexto, bastan para mostrar que durante el período formativo de esta poderosa tradición, que en esa época ya ha transformado a la humanidad, una irresistible experiencia de orden, no como algo creado por un primer ser antropomórfico, sino como un ritmo eterno, estructurador del universo y creador de todo,
fue el aliento que configuró la civilización. Entonces, ¿qué leímos? Una irresistible experiencia de orden. No como algo creado por un primer ser antropomórfico, sino como un ritmo eterno, digamos que va, por un lado es absoluto y por otro lado es continuo y cíclico, ¿cierto? Esta idea cíclica de toda la mitología mediterránea fue tan importante al servicio no solo de la agricultura y del crecimiento de los granos y todo eso, sino que el crecimiento de la idea cosmogónica, cómo es que el cosmos tiene una renovación cíclica anual, dado por el cumplimiento del año, pero también a nivel matemático, cómo es que al transcurrir estos 360 grados y estos 360 días circulares, todo alcanza las tallas generales, que es en realidad una renovación cósmica. Así que cualquier decaimiento que se perciba en la marcha, una vez comenzando a movilizarse por esta huella circular, se maneja psíquica, emocionalmente, con un nivel de tolerancia alto, porque se sabe que gracias al vehículo del ritual, de la fiesta de Año Nuevo, todo va a alcanzar su renovación otra vez. Pero a su vez, se llega y se sabe que se ha topado con el origen porque han transcurrido estos 360 grados y estos 360 días, que además son una sola cosa. Este sistema numérico se explica de la siguiente manera. 60 es el SOS, 600 es el NER, 3600 es el SAR, 216.000 es igual 60 por 3600, es el gran SAR. Dos grandes SAR dan la interesante cifra de 432.000, el león de Beroso, que completa el ciclo de sus 10 reyes antediluvianos. Aquí tenemos que estar comparando cómo la mitología sumeria matemáticamente se encuentra gracias a esta multiplicación de por 2, que en el fondo es el 2000, o sea, 216 por 2 da el 432.000. 432.000 es un número cualitativo más que cuantitativo, es el número que Beroso, hebreo, que habla de los reyes antediluvianos, cómo es que se cumple un eón sagrado. En la matemática, en los cálculos de los sumerios, siempre es importante el 60, la potencia, o sea, por 10 o por sí mismo, y el 2, por 2. En este caso, que nos da el número de 432.000, o a veces solamente se habla de 432, no importa eso, porque es un número cualitativo, se logra un gran tiempo. Y esto es gracias a multiplicar un SAR, que es 3.600 por 60. Y sabemos que el 3.600, 60 por 60, 60 por 600, creo que da 3.600. O 60 por, ¿cómo es? 60 por 60, da 3.600. Son números cualitativos. Multiplicar 60 por 60 es multiplicar algo por sí mismo. Tener un número 60 o tener el número 1 significa la misma cosa, es haber logrado el circuito completo. Si tenemos un reloj dividido en 60 segundos, en la medida que pasen las manecillas del reloj por los segundos, cuando ya tengamos un minuto, que son 60 segundos, vamos a estar arriba o del 1 o del 60 otra vez, es lo mismo. Y es por eso que en la iconografía sumeria, cuando se escribía con lenguaje cuneiforme, el 60 y el 1 se escribían igual, solamente que el 60 se volvía a pasar la cuña arriba del símbolo anterior y quedaba más cargada. Pero en realidad es el mismo número porque es el origen.
Entonces, estos números cualitativos, además de ser matemáticos, son cualitativos. Y es esta parte de la cualidad del número la que está tan ligada con la mitología y el signo. Dos grandes zar dan la interesante sigla 32.000. El león de Beroso que completa el ciclo de sus 10 reyes antediluvianos. Un eón de Beroso corresponde a la sumatoria de años de reinado de cada uno de los reyes antediluvianos. Retomemos a Campbell. Hay otra circunstancia asociada al gran año de Beroso. Se trata del hecho observable de que durante el equinoccio de primavera, 21 de marzo, el firmamento no está nunca exactamente en la misma posición que el año anterior, porque hay un pequeño desfase anual de aproximadamente 50 segundos que en el curso de 72 años representa un grado 50 por 72. 72 años se demora entonces en cambiar la Tierra, en cambiar un grado. ¿Cómo es que intuitivamente esto fue medido para cosas propias de la Primera Guerra Mundial y toda su situación cósmica y mundial? ¿Cómo es que el sumerio en el año 2800 a.C. arribó a la conclusión de que las semanas estaban divididas en 72? O sea, que 72 va a ser el múltiplo. El número por el cual vamos a multiplicar es otra huella arquetípica, intuitiva, propia del prepensar y con resultados magníficos de correlación entre la ciencia y el mundo del arquetipo, el mundo del mito, y el mundo del relato metafórico, que en el curso de 72 años representa un grado. En un año, la precisión es de 50 segundos. En 72 años es de 1 grado. Y en 2160 años de 30 grados. Por tanto, en 25.920 años sería de 360 grados. Un ciclo completo del zodíaco, o como se lo denomina, un año platónico, o gran año. Entonces, este gran año, que son 25.920 años, está compuesto de 12 años de 2160 años, y dirían ustedes, ¿qué? En esos 2160 años se mueve 30 grados el horóscopo, la rueda zodiacal en realidad. En esos 30 grados, en cada uno de esos 30 grados, que se demora 2160 años para cumplir 30 grados, hay una era zodiacal, es decir, la era de Tauro, ¿cierto? La era de Capricornio, la era de Piscis, la era de Géminis, eras antiguas, ahora la era de Acuario y así. Y entonces un gran año está compuesto de los 12 signos zodiacales, ¿cierto? Cada uno de ellos de 2160, que si lo multiplican, todo esto va a dar 25.920. Pero a su vez, ese 25.920 se puede multiplicar multiplicando 60 por 432, que es la cifra de Beroso. O sea, podemos arribar por distintos lugares desde el estudio de este hebreo acerca de la era, los eones antediluvianos, llegamos al 25.920. O haciendo un estudio desde la mitología sumeria y llegando a la conclusión de que el gran año es el gran año astrológico que pasa por 12 estadios de 2160 años, cada uno cumpliendo con 30 grados. Esos 30 grados son los que dan cuenta de un signo zodiacal, y al 31 grado ya se pasa al otro signo zodiacal y tenemos que cumplir una esfera completa. O en este estudio de este señor alemán, creo, que arriba a la conclusión de que cada 72 años recién podemos percibir nosotros un grado de movimiento, de rotación de la Tierra, porque como se mueve tan poquito anualmente no es perceptible, pero ya en 72 años sí, ya es significativo y es un grado. ¿Cómo es que arriba la ciencia
la mitología, todo a la misma conclusión matemática, arroja los mismos números. Solamente esto es posible porque hemos recorrido una misma huella. Es el mismo ser humano detrás de. 920 dividido entre 60, un SOS, da la cifra de 432. Y así llegamos a una relación exacta entre el número asignado por Beroso al ciclo de sus 10 reyes antediluvianos y la suma real de un ciclo equinoccial del zodíaco. El interés de la mitología en las listas numéricas de Sumeria es encontrar un tipo de orden, una noción ordenada matemáticamente trasladable a la astronomía de la relación del hombre y su ritmo en la Tierra, no solo con las estaciones, los misterios anuales del nacimiento, la muerte y la regeneración, sino más allá, con ciclos mayores, mucho más largos, los grandes años. Los temas neolíticos anteriores, comparativamente simples, de la fertilidad de la comunidad y la tierra, han sido colosalmente ampliados y se abren a una visión poética nueva, privilegiada, del hombre en el universo, el hombre como órgano del universo, junto con los dioses, todas esas miradas. Estas virtudes me son las que sostienen el prodigioso ritmo de la Tierra, fértil, en correspondencia con el orden cósmico. Para los sumerios, la Tierra tiene un orden, como para todos, pero ellos llaman las reglas del Me. Es la primera palabra que por supuesto antecede por mucho a la palabra cosmos. Es una palabra que habla de un orden establecido por el ritmo natural, cósmico y anual de la Tierra. Es decir, por el cumplimiento de estos 360 grados y estos 360 días y estos 360 años que multiplicado por lo otro van a dar estos 25.920 y así completamos un gran año y todo esto son las leyes del Me. Las leyes del Me son para Sumeria lo que serían las leyes del Dharma para la India, lo que sería el cosmos para los griegos, lo que sería una teoría del universo para los científicos. Son leyes que van mostrando cómo es que es este perpetuo dinamismo entre lo caótico y lo cosmificado, y que todo se somete a una huella tiempo-espacio circular, que una vez logrado el círculo completo, estamos justamente parados sobre el origen en el momento de renovación. Para los sumerios, entonces, el Me, por supuesto, una tierra absolutamente agrícola y mediterránea de esos años, favorecía entonces el renovarse de toda la agricultura, pero además el consorte Dumuzi, el consorte de Inanna, retornaba anualmente y moría anualmente según estos mismos signos matemáticos abstractos. A él le tocaba para el año nuevo una muerte que después fue una muerte ritual y antes fue una muerte real, amparada en esta idea de que hubo un momento en que Inanna fue a visitar a su hermana Ereshkigal a los infiernos, y cualquiera que tope esa dimensión del Irkala, que es el inframundo sumerio, tiene que vivir las leyes del inframundo y sus destinos, que en este caso no sería otro sino morir. Así que colgada de un clavo es rescatada por su visir, el pájaro Ninchubur, quien se la puede llevar, pero solo si a cambio ella trae a otra persona, y entonces será Dumuzi el que la reemplace, su consorte. Así que anualmente vamos a vivir el renacimiento del consorte Dumuzi, como anualmente vamos a vivir la muerte en periodos de sequía o de
menor abundancia de la tierra. Así que todo el ciclo agrario está amparado en este ciclo divino del retorno de la deidad, y a su vez amparado en este principio abstracto de retorno matemático, en donde se pasa por cada uno de los minutos o cada uno de las horas, de las semanas, de los grados, para así volver al modelo ejemplar, el origen y el retorno. Todo esto que hemos estado leyendo está dando cuenta entonces de este maravilloso intento humano por dar un ritmo, orden y fundamentación al universo de lo visible, pero también de lo invisible. Ya estamos viendo que, por ejemplo, en Sumeria se celebra la llegada de Dumuzi, por ejemplo, y no se le ve en los meses que no está, o no se ve a Perséfone en los meses en que no está, pero no deja de ser, o no se ve a Dionisio, incluso a veces cuando es una celebración trietérica de 3 años, hay un buen tiempo en que no se le ve, pero no deja de estar Dionisio ahí presente. Es todo un intento por dar vida o dar fundamentación a aquellas partículas, a aquellas criaturas que no son visibles, pero que tienen un ritmo que en sus consecuencias, en sus productos, o por lo menos en el arribo de su llegada, sí son visibles. Entonces, sabemos que existen aún que no estén. Me acordé en este momento que en psicología del desarrollo, hay una función que se llama la constancia de objeto, que los seres humanos a los 8 meses, la guaguita a los 8 meses, sabe que su mamá está aunque no la vea, o sabe que algo existe aunque no lo vea, pero antes de eso, la mamá existe cuando la ve, y si no, no existe, no está. Entonces, esta función psíquica llamada la constancia de objeto, también lo podemos llevar a las civilizaciones. Y existe una constancia de objeto, por ejemplo, de Dionisio, aunque no lo veamos. Podemos saber que un sarmiento, que es donde salen las uvas, aunque esté seco y con una apariencia de muerte increíble, sigue estando Dionisio en sus venas, y ya luego va a aparecer su epifanía, va a estar ahí. Hay una constancia de objeto mítica, hay una constancia de objeto de Dumuzi, hay una constancia de objeto de Perséfone. Todos estos mitos hablan de este ritmo caos-cosmos constante y perpetuo al servicio de una idea mayor, que es lo absoluto. Las relaciones de semejanza entre mito y física. Lo que hemos estado haciendo toda la clase es ir viendo que hay una huella arquetípica, una huella común, hay un gesto metafórico que incluso a veces podemos decir, como dijo Igor, hay un algo que llama a otro algo, y de pronto encontramos una semejanza. Entonces, este libro tiene 17 comparaciones, son 16, 17 en este momento, que son las que emergieron, podrían haber sido justo otras 17, no es que sean las que hay que hablar, fueron las que emergieron, las que surgieron, las que naturalmente se dieron, se mostraron, y ahí están. Una es el relámpago y el mito de Koch. La siguiente es la relación entre el principio de inercia y el mito de Tenten y Kaikai. La siguiente, la ley de gravitación y el mito de Kenshinkon.
La siguiente, el decaimiento radioactivo y el mito de Ñañuca. El neutrino y el mito de Galahad. El protón y el mito de Lia Faye. El núcleo atómico y el mito de Tamaya. Física cuántica y el mito del cóndor y la pastora atacameña. La teoría de la relatividad especial y el mito de Neustadt. La probabilidad de ocurrencia de un suceso y el mito de Alicante. La dualidad onda-partícula y el mito de Merlín. Partículas y antipartículas y el mito de Set y Osiris. Colisiones subatómicas y el mito de la Hidra de Lerne. Y por supuesto Hércules ahí. El confinamiento de los quarks y el mito del Minotauro. La materia cuántica en eterno movimiento y el mito de Sísifo. La potencialidad oscura y el mito de Tiamat. El campo de Higgs y el mito del Dilmun sumerio. La verdad es que este domingo, fue el domingo, sí, los relámpagos aquí, no sé si alguien más estaba o está en el sur, o si en otra zona fue tan fuerte. Nunca había visto relámpagos con tal tipo de destello de luz, descarga de luz. Fueron increíbles y yo sabía que quizás hoy día alcanzaba a hablar algo de esta relación, entonces encontraba, pero ¿para qué más sincrónico? Hay una semejanza entre el relámpago y el mito de Koch en cuanto a una metáfora, una idea bastante arquetípica, una idea de dinamismo, una idea de estabilidad versus inestabilidad, o ver a un estado neutro versus un estado agitado, un estado de desasosiego, como diría Pessoa. Qué linda palabra. Ya quedémonos con esa palabra, el estado de desasosiego, que no aparece así en el libro, pero me gusta mucho al momento de querer explicar esta semejanza. En realidad, ambos son respuestas que fundamentan un estado de desequilibrio o de falta de homeostasis o de falta de status quo, de estado neutro. Una falta de neutralidad, es decir, algo desde la física se ha ionizado, algo ha quedado con una fuerte carga. Nosotros, desde la psicología, los seres humanos, psicólogos o no, todos ocupamos en distintas lenguas esta metáfora de quedar cargados, de estar con una carga adicional o no en equilibrio, no neutros, no en paz también, ¿cierto? Y esto es lo que le sucede, voy a partir por el mito, a Koch. Koch es el demiurgo del mundo tehuelche. El mundo tehuelche es el mundo de los... Tehuelche en realidad es una palabra que viene de los mapuches, así como están los mapuches, los hombres de la tierra, están los picunches, ¿cierto? Los pehuenches, los huilliches, los tehuelches. Los tehuelches serían en este caso los mapuches o los ches, la gente del más allá. Tehuel significa más allá.
más allá de lo visible, más allá de lo que pudiera alcanzar, más allá de los huilliches, más allá aún hay otro tipo de ches, los tehuelches, el tehuel. Bueno, pero ellos no se llamaban a sí mismos tehuelches, sino que Aonikenk. Los Aonikenk tienen un creador llamado Koj. Koj es el espíritu universal, creador de Miurgo, y en su mito cosmogónico comienza así: él está solo, en tranquilidad, o en un estado de paz, paz al interior de un demiurgo, de una divinidad, o también al interior de cualquier criatura, también el humano, ¿cierto? Que puede ser visto después desde la física como un estado neutro, no con carga hacia a lo positivo ni hacia lo negativo. No excitado, ni eufórico, ni ninguna otra estado que un estado de quietud, calmo. Así pasaron muchas noches, pero de pronto sintió la oscuridad, sintió una inmensa soledad. Son cualidades que se le proyecta al demiurgo, y lloró todo lo que un demiurgo puede llorar, o sea, bastante saladas. Se han formado grandes charcos de agua sobre la tierra, y estas lágrimas han dado origen al primer mar. Antes, en un momento anterior, en la creación, no existían mar, y aquí se ha dado vida a un elemento llamado mar. Este mar empieza a ser su alter ego, su otro compañero, y Koj está muy contento, pero de pronto el mar se empieza a evaporar y se forman grandes nubes que le impiden ver el mar. Entonces Koj se agita, se enoja, se reacciona contra este impedimento de ver a su amigo el mar, y entonces la rajuña el mar, decide rajuñarlo, o surge que lo rajuña, y este rajuño da vida al primer relámpago, Kant. Así que ahora el relámpago ha permitido que sus lágrimas, que se habían hecho nube, vuelvan al mar. Él las quería allá abajo, en una situación de orden, el orden de esta nueva armonía que había alcanzado en este acto cosmogónico de creación del universo, y su primer elemento, el mar. Ahora ya existe en este mundo el mar, las nubes y el relámpago. También en este rajuño de pronto también emergen distintas luces, una luz que salta para arriba es Salekchen, el sol, y otra que salta también es Kengen, con la luna. Pero en este caso vamos a revisar solamente a Kant, el relámpago. Bueno, entonces encontramos que Koj ha salido de su estado de estabilidad, de paz, un estado neutro, un estado quieto, un estado en calma. Se ha agitado, ha entrado en una descompensación del ánimo, y desde esta emerge el relámpago. Y es aquí donde existe una gran semejanza con la explicación de cómo es que la física explica y fundamenta el surgimiento del relámpago, porque el relámpago surge a partir de una diferencia de carga entre la carga del campo. Hay campos eléctricos, el campo que está en las nubes, en los cielos, y la tierra. Hay una diferencia de carga, y esta diferencia de carga, si es suficientemente grande, suficientemente potente, va a desestabilizar el aire, que funciona como dieléctrico, que va a ser un conductor.
lo desestabiliza por esta diferencia de carga, y entonces para que todo vuelva a la normalidad, para que todo vuelva a un estado de quietud, de calma o neutro, es necesario que se libere energía. Esta idea de que el relámpago es una liberación de energía que va a permitir que todo vuelva a una calma, a un estado neutro, y la liberación de energía de esta idea, imagen en realidad del mito en el momento de rajuñar las nubes. Ambos, el rajuño y el relámpago, es una liberación de energía que permite que las cosas vuelvan, o el orden vuelva a retorne a su estado inicial. Las fuerzas básicas de la naturaleza son 4. La fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. En física resulta apropiado definir una nueva propiedad llamada campo. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Empieza y termina en cargas eléctricas. En la naturaleza, las cargas eléctricas se dividen en positivas y negativas. Las cargas de distintos tipos se atraen. La dirección del campo apunta desde una carga positiva a una negativa. El relámpago es un fenómeno que ocurre por diferencia de potencial eléctrico entre una nube y la Tierra. Esta diferencia tiene que ser suficientemente fuerte como para ionizar el aire entre ambos y así producir una descarga eléctrica. A esta descarga se le llama relámpago. El proceso de ionización permite que aparezca conducción de electricidad en gases. Un gas es un conjunto de átomos eléctricamente neutros, y la acción de ionizar consiste en sacar uno o más electrones de un átomo, dejándolo con carga eléctrica positiva. El átomo en general es neutro, no tiene carga eléctrica neta. Cuando tiene carga eléctrica, el átomo ionizado, llamado ion, se mueve siguiendo la dirección del campo electromagnético, y esto lleva a la Tierra al conjunto de iones, lo que constituye una corriente eléctrica. Así el equilibrio se restablece, logrando otra vez un estado mínimo de energía. Para restablecer este orden inicial hay que eliminar energía. Entonces, vemos que el relámpago es una descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica responde porque algo ha salido de su estado neutro, los átomos tienen un estado neutro, pero ahora se han ionizado. Y esta diferencia de cargas eléctricas entre lo positivo y lo negativo es suficiente. Cuando es suficientemente fuerte, va a provocar lo que es el relámpago, que es esta descarga eléctrica, que va a funcionar desde el lugar donde está positivo a donde está negativo, desde las nubes hasta la Tierra. Pero bueno, la idea arquetípica que vamos a poner en valor es esta idea de que en ambos casos, en la física y en la mitología, se traduce al relámpago, se entiende y se lee que el relámpago es una descarga de energía. Tanto lo que hace Koch en el momento que rasguña y se descarga con las nubes, produciéndose espontáneamente este relámpago, y lo que sucede en relación a la fuerza electromagnética y en este caso a las diferencias de carga entre la nube y la Tierra. La semejanza formal entre el fenómeno científico y esta narración mítica está en que el acto de Koch de rasguñar las nubes es similar al de ionizar, es decir, de sacar la materia de su estado neutro y dejarla con carga eléctrica positiva por pérdida de electrones. Esto crea una diferencia potencial entre las nubes y la Tierra que en definitiva produce la ruptura del aislador, llamado técnicamente dieléctrico, que en este caso es el aire, lo que permite la ocurrencia de la descarga eléctrica que llamamos relámpago. Tal vez podamos describir el fenómeno de descarga como una sensación de alivio. Una vez aliviado el sistema, vuelve el equilibrio inicial.
Esta idea del alivio en relación a una descarga en la psicología común de todos los días, muchas veces lo utilizamos. Esta sensación de que luego de una descarga viene un equilibrio y que este equilibrio está relacionado con el estado mínimo, un estado más elemental, no un estado agitado. Hay dos ideas muy importantes, la del equilibrio y la de volver a un estado mínimo. Entonces vemos aquí, acabamos de como, ponernos en contacto con esta semejanza entre el relámpago y el mito de Koch. Y a la base lo que estamos viendo es una misma huella arquetípica. Eso es lo que nos interesa poner en valor. Desde ahí es que estamos haciendo estas semejanzas todo en esta clase.